Soy el segundo de 4 hijos. Eh, una familia disfuncional. Somos 2 hombres, 2 mujeres. Mm, Recuerdo una niñez en la que hubo carencias económicas, una niñez donde no hubo todo lo que un niño desearía tener en cuanto a juguetes, tiempo de calidad con mi padre. En este caso, recuerdo que mi papá, pues teniendo otra familia, se debía a otros 3 hijos, a otros 4 hijos. Entonces, papá era de las personas que yo sabía que salía a trabajar a las 5 de la mañana y regresaba a las 12 de la noche. Y fue una persona totalmente ausente en mi vida durante mi niñez. Cuestión que muy probablemente no me causaba dolor en el momento, porque tal vez era algo normal el despertarse y saber que no estaba, el irme a la cama sin que él llegara. Pero con el paso del tiempo es donde empieza a venir la necesidad del amor de un padre, del amor de una madre. Recuerdo que mis días de niño iban bien hasta el momento en que a los 10 años, 11 años, sufro un accidente donde tengo una fractura de cadera. Cabe mencionar que en estos días, en estos años, ninguno de los miembros de la familia conocía del Señor. No conocíamos a Jesús. Conocíamos santos, conocíamos vírgenes, conocíamos sacerdotes, iglesias, etcétera, pero no se sabía de la existencia de un Dios como tal y la concepción de Jesús como un Salvador. Pero recuerdo que en ese tiempo donde yo sufrí el accidente, caí en cama por un año. No pude moverme, tuve que terminar mi 6º año en cama, ya que me era complicado desplazarme a la escuela y pues por el tiempo de recuperación era de suma importancia estar yo en cama. Pero recuerdo que en muchas noches escuché a mi mamá y a mis hermanos yo estaba en un sillón, en una sala, siempre estuve acostado ahí y los recuerdo a ellos estar postrados, rezando a los santos que ellos concebían, a la Virgen que mi mamá creía que era la hacedora de milagros. Y fue el tiempo de proceso de recuperación de ese año. Hubo un tiempo de rehabilitación y demás. Y para cuando hago el cambio de la primaria a la secundaria, tengo que entrar en muletas a hacer mi primer año de secundaria. Y en ese inter continuar en revisiones médicas. Es así que llego al el consultorio donde voy a la cita y mi doctor me dice, a ver, Iván, ponte de pie y camina de aquí a allí. Hago el recorrido, pero yo no me sentía normal a como venían mis días atrás. Y yo sentía que de esa cirugía un pie había quedado más corto que el otro. Y yo sentía que no caminaba bien. Entonces, para mí era penoso y lastimoso el asistir a la secundaria en muletas. Además de que el traslado de mi casa a la secundaria era como 1 hora. Entonces,
viene ese momento donde me dice, camina, haz ese recorrido, y él me ve y le voltea y ve a mi mamá y con una cara no muy... algo no tan satisfactorio. Entonces yo sabía que no caminaba bien, sabía que caminaba mal y pues me dolía. Fue algo que me dolió por un tiempo porque sufrí de bullying en aquellos años en la secundaria. Fui víctima de chavos mala onda que pues me hacían burla, se pasaban de listos conmigo. Y eso fue algo que me hizo sufrir, que causó mucho dolor en mi corazón, pero que al final no lo externé, que me lo comí, me reprimí. Transcurre el periodo del primer año, vuelvo a tener otra visita al médico, pero recuerdo que había noches en donde yo escuchaba a mi mamá en su oración, pero la notaba, la escuchaba con desesperación, ya con una necesidad muy grande de un milagro, de algo que cambiara mi situación en la que yo me encontraba en ese momento. Y es ahí donde viene la segunda revisión. Llego al consultorio, vuelve la misma rutina, la misma petición de mi médico. Me dice, a ver, me decía Paul, me llamo Paul Iván, me decía, Paul, levántate y camina de aquí a allá. Entonces dejo las muletas, me levanto, camino y me dice, pero vi una cara distinta a la vez pasada y me dice, a ver, regresa. Y me dice, a ver, otra vez vuelve a ir. Y entonces voltea y le dice a mi mamá, es que esto es un milagro. Él camina bien, él está caminando bien. Y pues me volvió la vida, me causó felicidad escuchar del médico que tiempo atrás no me había dado una como tal diagnóstico o algo, pero sí me había dicho que yo iba a tener que utilizar un zapato de plataforma para poder nivelar mis piernas y poder caminar más o menos. Y cuando le dijo esto a mi mamá, yo no sabía que era un milagro. Mamá no sé si lo sabía o no lo sabía, pero era el tiempo en que no conocía a Dios. Transcurridos los años, salgo de la secundaria, pero en ese tercer año, como ya pude correr, ya pude hacer el deporte, me gustó mucho el básquetbol, me gustó el skate, patiné durante muchos años de mi vida, pero en ese mismo inter conocí la marihuana, conocí la cocaína, conocí el alcohol, el tabaco, y me hice adicto más a la marihuana, al alcohol, al tabaco. Sin yo saberlo, desde esa corta edad, pues ya era dependiente de sustancias. Incluso hay drogas baratas aquí en México que son solventes, cosas que se utilizan para los carpinteros o eso, y entonces me volví también adicto a las monas, aquí se les llaman monas de tiner. Pero como era una familia en la que no había una unión, no había un preocuparse por nosotros, mis padres, en este caso, pues uno podía hacer lo que quisiera. Entonces pasa el tiempo, viene mi adolescencia y continuó creciendo la adicción al alcohol. Y es así que viene el periodo en que ya en una edad
17, 18, 19 años, se vuelve más como intensa la dependencia de la marihuana. Y había momentos en los que yo ya venía a mí como crisis o no sé, donde yo solo me acostaba en mi cama con dolor de cabeza y buscaba no sentirme igual, buscaba una salida, buscaba algo donde yo ya no me sintiera así, porque aunque no sabía exactamente qué era en ese momento, pero sabía que no estaba bien. Ya eran días donde si no era abusar del alcohol, era fumar, era todo menos estar en mis 5 sentidos. Tenía que salir, fumar, combinar cosas y sentirme que estaba en otro lugar, menos en mi realidad. Esto también debido obviamente a la problemática en casa, debido a la problemática causada ya también con mis hermanos. Compartimos adicciones, por ejemplo, mi hermano y yo compartimos tiempos muy complicados en nuestra juventud. Pero de ahí que llega el tiempo en que llega el evangelio a la casa a través de una persona, una amiga de mamá. Llega el evangelio, pero al mismo tiempo, unos meses antes o un año antes tal vez, conocimos lo que era un grupo de Alcohólicos Anónimos, que aquí en México hay muchos de esos grupos de rehabilitación. Este grupo específico se llamaba de Cuarto y Quinto Paso. Era un lugar a donde tú vas a una hacienda, haces una experiencia, escribes tu vida, después la quemas y te liberas. Pero eso fue contraproducente para mi vida porque yo a esa edad había vivido muchas cosas, pero otras tantas no las había vivido. Entonces las conocí porque las escuché en la vida de todos los mayores que yo y cosas que yo no había experimentado, entonces las experimenté. Llegó ya otro tipo como de drogas, o a lo mejor cosas más avanzadas, como ajos, como pues ya la piedra, pero en manera más frecuente. Y Iván, para aclarar, estando en ese ambiente donde solo de contar, en sí no era un lugar cristiano, era más para tratar de ayudar a las personas que estaban sucediendo por diferentes cosas, pero en ese proceso, si estoy entendiendo correctamente, solo escuchar de las diferentes, digamos, drogas o experiencias, estás diciendo que eso causó como un interés a querer probar más. Sí, correcto. Correcto, porque al final yo ya había probado cosas, pero el escuchar la sensación que te causaba probar otro tipo de sustancias, para mí fue tentador. Para mí fue como el yo también quiero. Y yo quiero conocer eso. Y entonces darme la oportunidad de poder experimentarlo, de conseguir. Y pues adelante esto en cuanto a cuestión de las drogas. Pero también hubo otra parte para mí que pues llegó una nueva adicción que fue, creo yo, lo que hasta hace algunos años fue lo que me destruyó, porque fue la adicción a las mujeres, la adicción al sexo, la adicción a todo lo que tiene que ver con el yo de haber descubierto mi sexualidad a temprana edad, haber vivido una vida de promiscuidad. Porque yo mencioné que mi papá tiene otros hijos y que en su momento yo carecí de su presencia en mi vida. Y chico, yo recuerdo que decía, yo no voy a vivir lo que mi papá vivió. Yo no voy a ser como mi papá fue conmigo. Yo no voy a ser como él es conmigo. Yo voy a cambiar mi vida. Esos
ese tipo de pensamiento me acompañó durante algunos años en mi vida, pero conforme fui creciendo, obviamente fue como siendo diferente, porque si bien es cierto que jamás vi a mi papá tomar, fumar enfrente de mí o darme un mal ejemplo en cuanto a eso, pero al final lo conocí. Y si bien es cierto que chico no comprendía cómo mi papá tenía otros hijos, pues ya de grande entendí cómo fue que se dio todo eso. Entonces, repetí un poco esos patrones. Fue el tiempo donde empiezo a involucrarme con más mujeres, con varias mujeres. El tiempo también en que viene, pues de cierto modo, una duda de si solo son mujeres o también son hombres, ¿no? Y ese momento, pues, explota porque en mi vida, porque es cuando viene el Señor, cuando entra a la casa, pero es cuando yo más entregado al mundo estoy. Es un tiempo en el que empiezan a compartirle a mi mamá del Evangelio. Mamá nos empieza a compartir a nosotros, pero es el momento en que yo digo, yo no quiero saber nada de eso porque yo lo que estoy viviendo estoy bien. Yo no necesito, ni siquiera te pedí que me ayudaras con esto. Y empiezo a rechazar el Evangelio. Empiezo a rechazar a Jesús. Y viene una división en la casa donde mi hermana mayor y mi mamá empiezan a asistir a la iglesia y mi papá, mi hermana menor y yo no asistimos a la iglesia. Entonces 3 miembros de la familia van a la congregación y 3 nos quedamos en casa. Y ese tiempo el Señor, pues obviamente ya me había estado buscando, ya había estado tocando a la puerta de mi corazón, pero yo fui renuente. Yo dije, no te necesito, y lo hice a un lado. Por ese tiempo, ¿Y cuántos años tenías en ese tiempo? en ese tiempo tenía 21 años. Wow. Cuando conocí al Señor. Pero de ahí a la vida que llevaba atrás, pues era para mí lo mejor, porque había descubierto muchas sensaciones en cuanto a las drogas, muchas sensaciones en cuanto al sexo, en muchas cosas que me hacían feliz y me llenaban en ese momento. Cosa distinta que cuando en realidad viene un tiempo donde conozco al Señor, empiezo a ver que todo eso que en mi vida había era en realidad un vacío, o muchos vacíos, donde yo buscaba ser feliz de alguna manera, donde yo buscaba sentirme bien, pero yo no lo sabía. En su momento me encantó vivir lo que viví. Cuando llega el Señor, después de haber andado mucho tiempo junto con mi hermano en muchas cosas, mi hermano le entrega su vida al Señor y tiene un cambio radical en donde él me deja solo, ¿no? En la actividad, en donde él se entrega a Dios y yo me quedo buscando con quién continuar esa vida de pecado, esa vida de adicciones, y pues al final encuentro amigos, gente que comparte adicciones, que me provee de drogas, que yo nunca tuve acceso a una persona directa a ir y comprar, pero siempre los amigos llegaban con algo a las reuniones en donde estábamos, y de ahí es que yo siempre tenía, sin tener dinero, siempre estaba como me gustaba. Pero en ese proceso ya el Señor trabajaba en mi vida, porque
Yo recuerdo que mi mamá en casa ponía cassettes o CDs en su reproductor y era una charola de 5 discos y daban vuelta y daban vuelta y daban vuelta y todo era música cristiana. Entonces a mí ya me fastidiaba también el estar en la casa porque para mí era demasiado el hecho de estar escuchando siempre música que hablara de Dios cuando lo mío era el rock, eran otras ondas, ¿no? Incluso recuerdo que hubo un momento en que pues yo ya como me vestía de negro no tenía esa como inclinación hacia lo dark, pero como que ahí yo demostraba mi rebeldía a el hecho de no querer conocer al Señor. Entonces recuerdo también que en ese proceso de conocer a Dios, yo tenía muchos discos, siempre me ha gustado la música y tenía muchos discos, pero las portadas eran calaveras, cosas que no eran gratas a Dios y a mis papás en aquellos años. Entonces cuando se conoce al Señor, en alguna ocasión yo no estoy en la casa y van los hermanos a hacer oración ahí a la casa, orando por mí en mi ausencia. Mi mamá decide tomar discos, fotos, cosas, playeras mías y quemarlas. Pues hizo acrecentar mi rebeldía y mi rechazo al Señor. Mencionaba que yo escuchaba las alabanzas que mi mamá ponía todo el tiempo y viene el momento en que tengo la necesidad de Dios debido a que empiezo a extrañar a mi hermano, a mi hermana la mayor, y la manera en que yo les recordaba era con una alabanza. Porque recuerdo que una noche llegué a casa y entré a la cocina y vi a mi hermano postrado, gritándole a Dios. Yo que no quería saber nada del Señor, me impactó ese momento y sabía que yo necesitaba eso en mi vida. Sabía que yo necesitaba también tener un cambio y que en el momento me hice el fuerte, no hice como que no pasaba nada, pero al irse mi hermano y quedarme yo solo en casa, cuando los empiezo a extrañar y empiezo a tener necesidad de recordarles, los recuerdo con alabanzas, con momentos en los que los tenía en casa y incluso tenía como una alabanza para mi hermana, una para mi hermano, muchas para mi mamá. Y se da el tiempo en el que empiezo a asistir a la iglesia. Pero menciono que fui intermitente a otra congregación porque yo invitaba a algunos amigos a la iglesia y ellos me decían, pero es que ahí vas todo el día e ir a la iglesia no es eso, ir a la iglesia es ir, escuchar la palabra y salirte. Entonces empecé a ir a otra iglesia donde iba con otro amigo que fumaba marihuana y que saliendo del servicio llegábamos a su casa y pues ponchaba los porros, fumábamos marihuana, nos alcoholizábamos y la vida continuaba igual. La diferencia era que ya iba a la iglesia, según yo. Pero al final no tenía el encuentro con el Señor, no tenía Jesús en mi vida. Sin embargo, ya le conocía, yo ya daba como requisito yo ya estoy asistiendo a la iglesia, que era lo que me pedían, ¿no? Pero en ese transcurso del periodo en que asisto yo a la otra congregación, en una ocasión llega algo a mi corazón donde me dice, este no es tu lugar, aquí no es donde yo quiero que estés. Pues, yo lo di como cualquier cosa y seguí.
Y de repente otra vez me vuelve eso a mi corazón de, Iván, es que yo no quiero que estés aquí, yo quiero que tú vayas a donde tú me conociste. Pero yo no sabía si mi mente era la voz que yo escuchaba. Pero quise obedecer. Entonces llegué a casa y le dije, mamá, yo me quiero bautizar. Mamá, yo quiero ir a la iglesia a donde van ustedes. Y pues mamá contenta. Dijo, sí, claro. Empezó a ver todo el tema del bautizo y demás. Yo me emocionaba porque al final, como me gustaba la música, yo decía, pues yo quiero tocar ahí en ese grupo de la iglesia, ¿no? Si no voy a poder hacer un grupo afuera, pues quiero tocar ahí. Y en esa emoción me bautizo, llego a la iglesia y empiezo a congregarme, pero a su vez, dentro de todo, pues no puedes dejar el mundo, estás con un pie afuera y un pie adentro. Y yo continuaba, obviamente, tomando alcohol, obviamente fumando, obviamente viendo mujeres, esclavo de la pornografía, esclavo de la masturbación, porque no hay saciedad, porque no hay hueco que puedas llenar con los excesos que puedas en la vida. No lo hay. No lo tuve en ese momento, era un desenfreno, pero yo ya asistía a la iglesia y decía, yo ya estoy cumpliendo, yo ya estoy aquí y pues ya. Años después conozco a la que es mi esposa, hoy día. Esto fue ya a los 26, 25, 26 años. La conozco y recuerdo que en el lugar donde yo la conocí éramos chavos cristianos. Los que éramos compañeros éramos cristianos, los jefes no, pero los demás éramos, e incluso de la misma congregación. Y entonces llega ella a ese trabajo, la conozco, llamó mi atención y pues de mí no salió compartirle de la palabra. Pero otra chica que trabajaba allí le compartió de la palabra. Entonces un día llego a la iglesia y la encuentro en la iglesia, a ella, a mi esposa, y le digo, oh, ¿y tú qué haces aquí? Y dice, es que me invitaron. Y yo dije, wow, órale, qué sorprendente. Yo no le compartí, yo no la invité y aquí está, ¿no? Dije, bueno, está bien. Pasó el tiempo. Y yo sabía, eso sí tenía como ya habiendo escuchado mucho de la palabra, que si tú tenías que casarte, tenía que ser con una chica cristiana, ¿no? Yo ya conociendo al Señor, decía a mi mamá, tú tienes que casarte con una persona que ame al Señor. Por ese motivo fue para mí como sorprendente cuando la encontré en la iglesia y dije, bueno, no pensé que el plan de Dios fuera por ahí, porque yo tenía mi vida oculta, mi vida en secreto, yo tenía mi lado B que estaba viviendo y no tenía contemplado el plan que Dios tenía en mi vida. Yo tenía mi plan y eso era lo que vivía. Entonces empiezo a salir con ella, empezamos a hacernos amigos y demás. Pero pues obviamente como estás viviendo una vida de inconsciencia, tenemos relaciones sexuales, quedamos embarazados y ¿qué sucede? Pues te tienes que casar porque pues estás esperando un hijo.
En esos años yo estaba estudiando en una escuela de música. Iba a terminar mi primer año cuando me llegó que ella se hizo la prueba de embarazo y pues que salió positivo. No fue la mejor noticia para mí porque no era algo que estuviera en mis planes tener un hijo. Entonces, no fue la noticia que me alegrara el día ni la vida, pero dije, ok, me voy a hacer responsable, conociendo al Señor, estando como miembro del Ministerio Activo de Alabanza, teniendo un matrimonio líder encima de mí. Le dije a Janet, ¿sabes qué? A mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Necesito ir y hablarlo a la iglesia, porque pues me conocen, digamos que soltero, me conocen así, y como ahora llegar y decir, voy a tener un hijo. Entonces asistí a la iglesia, hablé con mis líderes, me dijeron, Iván, pues tú caíste en pecado. Entonces, pues vas a tener que tomar un descanso en un ministerio. No puedes estar así. ¿Qué le vas a dar a la gente? Bueno, vino como un tipo juicio del hombre a mi vida. Pues ese año que me descansaron, obviamente me resentí, fruto de mis propias malas decisiones, indiscutiblemente. Algo que puedo decir, yo me lo busqué. Algo en el que estuve de descanso por ese tiempo. Pero pues era algo que en mí no se había cortado. El deseo por la carne, el deseo por el otro sexo. Entonces, pues tenía amigas, habiéndome ya casado. Tenía amigas, transcurre el tiempo, viene mi otro hijo, tengo 2 hijos, viene mi otro hijo, fue algo que también en el momento yo no quería, y diciendo no quería, pero lo buscaba, ¿no? Y le dije a mi esposa, no hay que tenerlo, yo no quiero que lo tengamos. Busqué como pude convencerla de abortar y yo decía, es complicado tener un hijo. Ahora tener 2, siendo irresponsable, sin un trabajo estable, sin una profesión o algo que me diera una garantía de poder ofrecer algo bien, obviamente no quería tener otro hijo. Pero fue tan grande el Señor que dijo, no, ese niño va a nacer. Y nació. Y el Señor me dijo, y se va a llamar Emmanuel. Le puse Emmanuel con el significado de lo que era, hablando de que estás con un pie dentro de la iglesia y otro fuera de ella. Trataba de seguir los estatutos del Señor, pero a su vez seguía el mundo jalándome y no lo dejaba del todo. Sigue avanzando mi vida. Ya mis hijos un poco más grandes, 7, 8, 9 años, no sé. Conocemos mi esposa y yo un matrimonio en el que yo me empiezo a involucrar con la mujer. No voy a decir
o a justificar ninguna acción, puesto que ambos quisimos, nos involucramos, le fui infiel a mi esposa, mantuve una relación con esta chava, yo ya casado, ellos ya casados, ellos sin hijos, yo con 2, y continúa mi doble vida. El estar como requisito en la iglesia con una cara, decir soy cristiano, vengo, me congrego, busco al Señor, sirvo en el ministerio, me entregué al Señor y demás poniéndolo eso solo como requisito, como carátula, como la cara bonita de Iván, lo que la gente quería ver. Pero detrás de eso mi vida era un infierno, porque pese a yo sentirme bien, pero estaba viviendo en pecado, estaba viviendo el peor desorden de mi vida. Tan es así que una noche, varias noches, yo recuerdo que siendo algo que estaba dentro de mí y yo no me sentía tranquilo. Aún yo recuerdo que salía, me fumaba un cigarro y miraba al cielo y le decía, Señor, es que yo no me siento bien. Yo ya no quiero vivir así. Y yo lo decía porque yo ya no quería tener esa relación con esa persona, porque ella era algo que me estaba lastimando. Y le decía, ya no quiero. Entonces, un día por la mañana me meto a bañar y mi hijo, el mayor, se sabía la contraseña de mi teléfono. Le desbloqueó el teléfono a mi esposa y mi esposa me descubrió. Descubrió toda la conversación que tenía con esta chava. Leyó toda, porque hasta eso tontamente jamás borré nada. Todo estaba ahí. Lo leyó. En resumen, salí de bañarme, la noté mal, pero ella en el momento no me dijo mucho por los niños. Esperamos a llevarlos a la escuela, regresamos y me empezó a reclamar con justa razón, porque me dijo, descubrí todo y era algo que yo ya sabía que pasaba, pero que no lo quería creer, que yo todavía pensaba en que no era cierto. Pero ¿cómo pudiste? ¿Y por qué con ellos? ¿Y por qué si son también cristianos, no? Y amigos de la familia, amigos de nuestros hijos. Entonces caí en cuenta que había destruido no una familia, sino 2 familias. Y total que ese día, entre el emocionalismo y el querer estar bien con ella, le rogué, le pedí perdón, mira, lo voy a hacer bien, mira, lo voy a cambiar, perdóname, vamos a intentarlo de nuevo, hay que hacerlo por nuestros hijos. No lo sé, yo creo que muy grande el amor de ella por mí. No en ese día, días después me dijo, ok, te perdono, pero mi vacío no se saciaba aún ahí. Y lo seguí buscando donde sabía que lo encontraba, en lo mismo,
en mis mismas debilidades, en mis mismos refugios, el alcohol, el cigarro. Y yo ya no era el mismo, pero sabía que eso que había sucedido, Dios había manifestado, porque sé que el día que yo le pedí al Señor, libérame de esto, hazme libre de ella, yo sé que Él me escuchó y sé que Él puso el tiempo para que yo fuera descubierto, porque yo jamás lo iba a confesar, porque yo jamás iba a tener el valor de decirle a mi esposa, te engañé, perdóname, estoy haciendo esto, estoy viviendo esta vida. Jamás lo iba a hacer. Y así fue que el Señor se valió de mi hijo para tirarme toda la mentira. Entonces continuamos avanzando. Obviamente fue otra cosa que ir y confesar a mi líder del ministerio. Y me dijo, Iván, pues el Señor es grande en amor, grande en misericordia. El Señor puede perdonarte. Creo que tú no has nacido de nuevo, Iván. Esperando yo tal vez otra acción, otro consuelo, otra palabra de ánimo, me vuelven a separar del ministerio. Yo lo veo, yo lo tomé como un castigo, como no eres digno de estar aquí. Y yo encontraba y siempre he encontrado en el Señor, mi comunión con Él siempre ha sido a través de la música. Y yo sentí que me quitaron como el puente de conexión con el Señor. Lógicamente sabía que no me iban a recibir con aplausos, con fiesta, porque lo que hice no fue correcto. Pero esperaba otro tipo de ayuda. Sin embargo, no fue así. Por un momento yo no podía tener esa relación bien con mi esposa porque ya no era lo mismo. Porque ya yo había roto ya todo. Todo vínculo que hubiera entre los dos, yo lo rompí. Entonces era complicado para mí el entablar una conversación con ella porque se le venía algo a la mente y me empezaba a reclamar. No podíamos ver una película de amor porque veía algo y le incomodaba y me reclamaba. No podíamos salir a un lugar porque veía alguna pareja o algo y me reclamaba. Si bien ya había estado viviendo tiempos complicados, pues ese fue más, ¿no? Ese fue la gota que derramó el vaso. Y me costaba mucho porque además ni siquiera hacía nada emocionalmente para ganarme su perdón, para conquistarla, para volver a tener su amor. No hacía nada de mi parte como hombre, como hijo de Dios, creyéndome o llamándome yo hijo de Dios en ese momento, pero siendo la peor persona y tratando de la peor manera a mi esposa. Entonces, obviamente ese resentimiento me hace separarme de la iglesia, pero al paso del tiempo, amigos que habían estado en el mismo ministerio se reúnen, coincidimos en casa de mis papás, que había una reunión donde estaba allí un hermano y me dice,
oye, sé que ahorita no estás tocando, ¿no te gustaría tocar con nosotros? Nos estamos reuniendo en mi casa, estamos haciendo ahí algo, pues si por si quieres caerle. Dije, ok, está bien. Ya no tenía ni siquiera instrumento, ya había vendido mis cosas. Le dije, oye, pero no tengo instrumento. Y me dice, no te preocupes, checamos cómo armamos uno. Y dije, va, ok. Empezamos a reunirnos en casa de él, de este hermano. Éramos 3. Empezamos a tocar alabanzas, a tener tiempos pues buscando al Señor. Y para esto, de la mano, creo yo que el Señor estaba planeando o llevando a cabo la estrategia, el plan para nuestras vidas, porque viene mi hermano y me pregunta un día, oye, ¿qué están haciendo en el grupo con el que estás? Le digo, estamos pues haciendo alabanzas, pero ya estamos planeando ir y tocar a eventos para sacar dinero e ir comprando equipo. Y me dijo, ok. Y de repente en una ocasión, el líder del grupo en el que estoy, dice, oye, tuve una plática con tu hermano y pues nos pidió que nos reuniéramos. Y empezó un movimiento, un ministerio en el que yo lo vi como que éramos personas podridas, personas X, lo que alguien desechó y que nadie quiso. Se conformó ese ministerio de esas personas y Dios empezó a utilizar ese grupo y la visión que tenía mi hermano para empezar a salir, a visitar iglesias, a visitar lugares. Y en cada lugar donde íbamos había una administración y el Señor hablaba a mi vida. El Señor utilizaba ya sea hermanos de allí, a los pastores de allí, para ministrar mi vida. Y obviamente yo me empecé a volver a sentir cerca de Dios porque ya estaba en la música, porque se volvió a construir ese puente que era mi relación con el Señor. Y cada salida se podía ver como un milagro, una restauración, familias que se volvían a unir, gente que entregaba su corazón al Señor. Y yo decía, todo esto está bien padre, pero ¿y yo qué onda? ¿En dónde queda lo mío? Un día en una reunión me dice mi hermano, pasa a compartirles algo. Y yo dije, ¿qué les digo? Si había algo que yo tenía, era que no me gustaba contar mis cosas y que la gente supiera que yo había sido infiel, mucho menos. ¿Por qué? Porque es un chisme que riegan en todas partes y que si bien es cierto que lo cuentas a uno, pues ese uno se encarga de otro y después toda la iglesia ya lo sabe y ya no te ven igual. Incluso yo me sentí acusado cuando yo lo confesé, que acudí a mis líderes y lo confesé. Y cuando fui descansado, yo sentía como la gente ya no me veía igual, obviamente. Yo no sabía si ellos ya sabían, pero yo me sentía indigno, yo me sentía sucio, me sentía inmerecedor y me sentía señalado a su vez porque no me constaba que lo supieran. Pero, ¿qué es lo que hace el enemigo? Viene y te dice, mira, ya ves, te dije que no dijeras, ya andan hablando de ti, ya estás en boca de todos, ya quemaste a tu esposa, ya quemaste a tu familia, ahora todo mundo ya habla de ti y de lo que pasó.
Entonces, utilizando eso como artimaña el enemigo, me tenía en un punto contra la pared donde decía: tú de aquí no te mueves. Porque hoy entiendo, y de hecho entendí ese día, que el hablar, el contar y el liberarte es donde realmente el Señor rompe todo eso en tu vida. Es donde en realidad cuando yo confesé mi pecado ante el grupo de hermanos que estaba, mis dos hijos incluidos, porque ellos no supieron, obviamente, de chicos, que yo fui infiel. Hoy tienen 14 y 15 años. Bueno, hoy ya cumplió uno 16 y el otro ya va a cumplir 15. En este momento tenían 14 y 15 años, sentados ahí entre los hermanos, yo al frente, diciendo: yo engañé a mi esposa, yo fui esto, yo hice así, yo hice así. Pero el Señor ha tenido misericordia de mí y me ha perdonado. Pero hoy he entendido que el Señor quiere restaurar mi vida, quiere restaurar mi matrimonio, quiere restaurar mi casa, quiere restaurar mi relación. Y en ese momento confesé ante mis hijos, pero yo sentí libertad. Yo me sentí diferente, yo sentí que las losas que traía ya las había soltado, porque era en verdad una culpa muy, muy tremenda, era algo muy grueso el cargar con culpabilidad. Y el haberlo ese día dejado en esa casa me hizo diferente. Fue un tiempo en el que en realidad tuve un encuentro con el Señor y en el que en realidad vi lo que Dios tenía para mi vida, y ya no lo que yo veía y lo que al salir yo veía que Él hacía en todas las familias, en todas las misiones, y le preguntaba yo cuándo, pero yo sabía que cada administración era el tiempo de preparación para mi momento. Y ese día que yo confesé ante la congregación mis faltas y mis pecados, tuve libertad. Entendí que el propósito del Señor es que tú no calles, que tú no ocultes, que tú no escondas lo que haces, que si tienes la oportunidad lo compartas, que si puedes, incluso como fue en mi caso, al decirlo a todos, se aprovechó el momento y justo estaban mis hijos ahí, porque en otro momento tal vez yo no habría tenido el valor de hacerlo, tal vez no, pero muy probablemente el Señor me hubiera confrontado y me hubiera dicho: Iván, este es el tiempo. Pero en ese momento se aprovechó y lo hice. Los agarré a cada uno, les pedí perdón, le pedí perdón a mi esposa, le dije: de aquí para adelante nosotros, de aquí para adelante caminamos con el Señor, de aquí para adelante todo lo viejo, hoy el Señor lo hace nuevo. El Iván de hace años, de hace meses, de hace días, incluso de hace horas, murió. Y de hoy en adelante he aquí que el Señor me ha hecho nuevo. Y a ti, yo diciéndole a mi esposa, el Señor te está permitiendo también que tú te liberes. Nos da la oportunidad de que tú también entregues tus cargas y de que en realidad haya un perdón de corazón. Porque yo había recibido su perdón, pero no había sido auténtico. Porque eran luchas, reclamos. Y hoy día no te puedo decir que todo es miel sobre hojuelas, como decimos aquí, porque al final seguimos siendo humanos, con errores, con defectos, con debilidades y demás. Pero hoy día el Señor ya se perfecciona en ello. Hoy día yo he dispuesto mi corazón para que Dios trabaje en él. Hoy día quiero que mis hijos no repitan
lo que yo sí repetí de mi papá, que sí en realidad corten con esos patrones, con esas cadenas. Y mencionaba lo de cuando era pequeño, de mi accidente que tuve, porque desde entonces, hoy yo entiendo que desde entonces, desde que yo nací, es cierto que el Señor ya me había apartado para Él. Porque haber visto ese milagro, haberlo visto, haberlo experimentado en carne propia, es algo que ya va más allá de ir a algún lugar y que tú veas que es una maravilla y es una bendición cómo el Señor libera endemoniados, sana enfermos y demás, pero cuando tú ya lo viviste en tu propia vida, es todavía algo más impresionante. Y todo eso yo no lo había asimilado conforme, sino cuando vas caminando ya en la vida con el Señor y haces un retroceso y dices, es que desde entonces tú ya cuidabas de mí. Desde entonces tú ya sabías el plan que tenías para mí. Y se me permitió vivir todo lo que viví, pero la finalidad era esta. Llegar a este momento, llegar a este punto donde iba a tener ese encuentro con el Señor. Y hoy puedo decir que después de esos muchos años de sufrimiento, el vacío que había en mi corazón era un vacío que tenía un hoyo enorme, pero ese hoyo era la medida exacta de lo que es Jesús, tal cual. Fue y ha sido el único que lo ha cubierto completo. Ya no otras cosas, ya no las debilidades, ya no las mujeres, ya no el alcohol, ya no las drogas, ya no. He encontrado que Él es quien sacia todo en ti, quien sacia, quien llenó mi vida. La realidad es que Él es quien llenó mi vida. Y hoy ya no me da pena contar ante la gente mis fallas, mis pecados, mis errores, porque a su vez en muchas otras ocasiones yo escuché testimonios que me animaban, pero yo no daba ese paso al frente por el temor a ser señalado. Y porque es cierto, porque el mundo te hace juicio, porque el mundo te señala, porque el hombre es así. Pero el Señor no lo hizo. El Señor no lo hizo, Él no me señaló. Él me dijo, te amo tal cual eres tú, con tus defectos, con tus debilidades. Eres el candidato perfecto en quien yo puedo trabajar. No necesitas más nada. No necesitas más que darme tu corazón. Le creí, hoy le creo y sé que Él está todavía trabajando en mi vida. Sé que Él está limpiándome. Sé que Él sigue liberándome. Sé que Él tiene planes para mí. Que todo lo que yo en su momento soñé cuando más chico y no se realizó fue porque Él no lo quería así. Hoy sé que lo que sí está ocurriendo es porque es su voluntad y porque Él sí lo quiere en mi vida. Sé que lo que me quitó es porque no lo necesitaba. Sé que lo que hoy día me está quitando es porque no es compatible con su Espíritu Santo. Y sé que Él es quien ha traído libertad a mi vida. Entonces, puedo decir que el Señor ha trabajado en mí, me aceptó, y que ese encuentro que yo rechacé hace 22 años, que postergaba, que hoy día
Jesús está trabajando conmigo. Y que pues yo estoy dispuesto, yo soy materia dispuesta. Quiero ser ese barro en sus manos. Y he rendido mi voluntad, mi humanidad, mis deseos, mis sueños, mi todo a Él, porque ya me di cuenta que haciéndolo todo conforme a mi voluntad me he equivocado bastante y he perdido más de lo que he ganado. Iván, para las personas que estén viendo tu testimonio en este momento, sea que estén dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, pero entraron a ver este testimonio porque tal vez ellos están cometiendo adulterio o están en un lugar donde piensan que Dios no los quiere, Dios no los puede aceptar, pero quieren una relación con el Señor. Usted puede orar por esas personas que estén viendo este testimonio en este momento y se estén identificando con lo que ha contado. Sí. Señor, Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por cada una de esas personas en las que a través de tu Espíritu Santo, Señor, has tocado esos corazones en los que estás trayendo convicción, Señor, de errores, de fallas, de culpabilidad, Señor, en cuanto a infidelidad. Señor, yo te pido que les abraces con esos brazos de amor, mi Dios, que tú susurres a su oído que no hay condenación, Señor, que para los que estamos en ti no hay condenación, que para los que confiamos en ti, Señor, no hay culpa. Señor, porque puede mi carne sentirse que ha fallado. Puede cualquiera de ellos que está ahí, Señor, sentirse que ha fallado, sentirse indigno, sentirse la persona más vil y sin esperanza, pero hay una esperanza. Hay una esperanza y se llama Jesús. Y ese Jesús es un Jesús que es amor, que no te juzga, que no te señala, que no te rechaza, que no te hace menos, sino al contrario, Él quiere que entregues tu vida, que entregues tus pecados, que abras tu corazón y que en tu corazón confieses esa falla, esa infidelidad que estás haciendo. Si lo estás viviendo en este momento y te sientes culpable, entrégalo al Señor y el Señor puede obrar de una manera que es inexplicable en tu vida. Señor, obra sobrenaturalmente en cada una de las vidas de estas personas, mi Dios. Trabaja en sus corazones, hazles sentir, Señor, que no hay paz más grande que la paz que das tú, que no hay amor más grande ni misericordia más grande que es la que das tú, Señor Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Iván, para usted, ¿quién es Jesús? Para mí, Jesús es mi Redentor. Para mí, indiscutiblemente, Jesús es todo, pero es quien ha traído libertad a mi vida. Es quien me ha hecho libre. Es por quien hoy día tengo esperanzas y nuevas ganas de vivir. Jesús es todo para mí. Iván, ¿tiene algunas últimas palabras para las personas que estén viendo su testimonio en este momento? Yo puedo decirles a los que estén viendo y escuchando esto que puedes haber cometido el peor de los pecados. Puedes sentirte tan culpable que puedas creer incluso que ya no hay esperanza para ti, que Dios se ha volteado o te ha dado la espalda, que has sido
tan grave lo que has hecho que el Señor ya no te perdonaría. Pero puedo decirte que no es así, que Jesús es un Dios de amor, que para Él no hay cosa más grande, más fea que tú hayas hecho y que Él no pueda limpiarla, que Él no pueda lavarla y pueda hacerte libre de ello. El Señor es misericordia. En verdad, yo viví engañado, yo me alejé porque yo pensé que Él me iba a juzgar. Pero el Señor te ama y te está esperando con los brazos abiertos. Rinde tu corazón y no te guardes nada. El hablar trae libertad. Así que háblalo con el Señor. Busca hermanos en la congregación. Busca personas que te escuchen, porque hablar te hace libre. En verdad.